Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy la doctora Jessica Flores, investigadora en neurociencias sociales por la UNAM, y es un gusto para mí estar con ustedes para poder compartir uno de los temas más interesantes relativos a las neurociencias aplicadas a la educación. Hoy en día hablamos de la neuroeducación y es muy importante hablar de ello porque representa una necesidad educativa en nuestras escuelas mexicanas. Justamente hoy en México contamos con muchos niños y niñas que presentan algún trastorno del neurodesarrollo o neurodivergencia. Hay algunos autores como la doctora Judy Singer que nos mencionan que existen cierto tipo de clasificaciones. Hablamos de la clasificación de neurodiversidad, normotipicidad y neurodivergencia. Cuando hablamos de neurodiversidad, hablamos de la gran variabilidad de características en cómo el ser humano aprende, cómo el ser humano puede enseñar e interpretar al mundo. Por ejemplo, me gusta el chocolate, me gusta la música cristiana, me gusta la música rock, pop, tengo este gusto, etc. Ahí es cuando hablamos justamente de neurodiversidad. Pero cuando hablamos de neurodivergencia, hablamos de todos aquellos casos en donde niños y niñas son diagnosticadas o diagnosticados con un trastorno del neurodesarrollo, el cual, pues es un diagnóstico establecido por un especialista en neuropsicología de manera específica. Y cabe señalar que cuando hablamos de neurodivergencia, hablamos de aquellos cerebros de niños y niñas, también jóvenes, adultos, adolescentes, que tienen un cerebro que es similar, tiene las mismas características estructurales, solamente interpreta el mundo de forma distinta y funciona de forma diferente. Estos cerebros neurodivergentes son muy interesantes porque tienden a ser creativos, tienden a hiperfocalizar, a desarrollar otro tipo de habilidades cognitivas, motoras, socioemocionales, y hoy en día en nuestro país, en México, representan un área de oportunidad para aprender cómo ellos aprenden y para poder aprender a hacerle frente a esas necesidades educativas que ellos tienen. Cabe señalar que cuando hablamos de neurodivergencias, estamos hablando de un reto muy importante en educación, justamente porque aquí entra una disciplina que se va a abordar en la maestría de neuroeducación, que es justamente la neurodidáctica, la neurobiología de las emociones, el neuroaprendizaje, que justamente son disciplinas que nos permiten comprender cómo es que funciona ese cerebro neurodivergente, cuáles son las estructuras cerebrales que yo como docente o como especialista requiero estimular para que mis alumnos puedan aprender mejor. Hoy en día hablamos también de estructuras cerebrales específicas como el lóbulo frontal, el cual es encargado del lenguaje, del razonamiento, de la planificación. Hablamos del lóbulo occipital, que es el encargado de interpretar estímulos visuales de tipo atencional, el lóbulo parietal, que se encarga de interpretar estímulos olfativos, gustativos, táctiles, y el lóbulo temporal, que se ubica en esta zona y nos permite aprender a almacenar información en la amígdala y a regular emociones. Cuando tú como docente aprendes cada una de las estructuras del cerebro, hablando en este momento estructuras básicas, podemos ahora sí dar un paso más allá. Hoy en día en México requerimos más neuroeducadores, requerimos especialistas que aprendan a cómo funciona el cerebro, que se enamoren de ese órgano tan hermoso y que a su vez es sensible, que se caracteriza por ser jugoso, porque tiene mensajeros químicos denominados neurotransmisores como oxitocina, serotonina, dopamina, endorfina, y que de acuerdo a Francisco Mora, pues son estos mensajeros de la gasolina que le permitan al cerebro emocionarse. El cerebro también tiene otra característica muy interesante. El cerebro es eléctrico. ¿Qué quiere decir? Que genera conexiones neuronales. Cuando tú estás en este proceso de aprendizaje, hay un proceso muy peculiar que se llama incomodidad cognitiva. La incomodidad cognitiva es aquel momento en donde el niño, la niña o cualquier otro individuo, sin importar su etapa del desarrollo, siente complejidad a la hora de aprender. Pareciera que hay una dificultad peculiar, pero justamente en ese momento medular en donde hay esta dificultad para aprender cuánto es 5 más 5,
cuánto es 8 más 83 y tener la precisión, es a lo que le llamamos incomodidad cognitiva o aprendizaje. Las neurociencias definen aprendizaje como todo cambio de comportamiento. Entonces, en el momento en el que somos diferentes, adquirimos una nueva habilidad, expresamos una emoción de forma más adaptativa, entonces hay aprendizaje. Y es muy interesante porque hoy en día como docentes o como especialistas requerimos saber cómo generar electricidad en nuestro cerebro, cómo poner en marcha cada una de nuestras neuronas. Es fascinante el mundo del cerebro porque también hablamos o aprendemos de estructuras muy específicas como las interneuronas. Las interneuronas son unas neuronas que conectan con otras neuronas y nos permiten tomar decisiones. ¿Qué pasa cuando tú vas caminando por la calle cerca de una panadería y te llega ese delicioso olor a mantequilla? De pronto comienzas a oler y percibes que se trata de una deliciosa rosca de Reyes que huele a mantequilla y dices, ¿por dónde viene? Entonces ahí se activan las neuronas olfativas. Y las neuronas olfativas tienen una característica peculiar. Hay memoria en ello, que quiere decir que consolidamos el olor a mantequilla como un olor sabroso, agradable. Y es muy interesante aprender cómo funciona el cerebro porque cuando las interneuronas se activan, no solamente estas son las que están presentes, activan también las neuronas de la corteza prefrontal y de la corteza motora. Y eso nos lleva entonces a ponerme de pie, a comenzar a caminar y dirigirme hacia esa deliciosa panadería donde venden esa exquisita, deliciosa rosca de Reyes con olor a mantequilla. Cuando llego a esa panadería, yo comienzo a percibir aromas y es cuando se activa otras neuronas muy interesantes que me llevan a la toma de decisiones. La corteza prefrontal es la que me dice, quiero ese pan o quiero esa rosca de Nutella o esa rosca de avellana con fresas o de chocolate. Entonces quiero que vean cómo es muy interesante el mundo de la neuroeducación cuando aprendemos a observar y analizar cómo funciona el cerebro, sobre todo porque si aplicáramos estrategias neurodidácticas en donde incorporáramos olores, sabores, texturas, colores, entre otras cosas, podríamos activar uno de los lóbulos como es el lóbulo parietal y eso llevaría a cada uno de nuestros niñas y niñas a tomar decisiones a la hora de tomar clases. Por eso sería muy interesante que cuando tenemos una clase de matemáticas, una clase de español, de historia, pudiésemos tener estos estímulos que activaran alguna estructura cerebral. Hoy en día, eso es a lo que le denominamos neuroeducación, que justamente es una propuesta para poder comprender cómo funciona el cerebro. Y justamente en el tema de las neurodivergencias, cabe señalar que la doctora Judy Singer especificaba que existen una serie de neurodivergencias como los trastornos del espectro autista en sus diversos grados, 1, 2, 3, los trastornos específicos del aprendizaje, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, entre muchos otros. Estos trastornos del neurodesarrollo representan hoy en día un reto para la educación mexicana y es por esta razón que debemos apostarle a la formación de docentes especialistas en neuroeducación, porque de esa manera no solamente ellos aprenden a cómo funciona su cerebro, sino aprenden a observar y analizar los diversos funcionamientos de los cerebros de sus niños y niñas dentro de sus aulas de clases, lo cual me parece un laboratorio de aprendizaje muy interesante. Por esta razón, también la doctora Judy Singer menciona que, bueno, también hay que prestar atención a las no neurodivergencias, es decir, a la neurotipicidad. No significa que los niños neurotípicos o normotípicos no presenten ningún problema de aprendizaje. Uno de los retos educativos en México son las habilidades socioemocionales y estamos enfrentando un momento de analfabetización emocional en donde hay poca sensibilidad hacia situaciones sociales que caracterizan a nuestro país, hacia la pobreza, hacia dificultades en la educación,
educación, dificultades en la inclusión educativa, inclusión social, entre muchos otros retos. Es por esta razón que también necesitamos prestar atención a nuestros niños normotípicos, porque seguramente el día de mañana tendrán que desarrollar otro tipo de habilidades socioemocionales que les permitan hacerle frente a los retos que se encontrarán en el área laboral, familiar, política, socioeconómica del país. Y como segundo punto, es también necesario aprender a identificar cómo se realizan los diagnósticos o cuál es el adecuado seguimiento que se da dentro del área de la neuroeducación, sobre todo si tú eres docente y quieres saber cuál es el diagnóstico preciso que caracteriza el funcionamiento cognitivo, motor, socioemocional o de funcionamiento ejecutivo, dependiendo la edad. Es importante hablar acerca del diagnóstico, y para ello dentro de la neuroeducación podemos aprender a identificar quiénes son los especialistas adecuados para poder establecerlo. Dentro de ellos pues encontramos una gama amplia, como en primera instancia los neuropsicólogos especialistas en desarrollo infantil, los especialistas en neurodesarrollo infantil, como maestros en rehabilitación neurológica pediátrica, los médicos neurólogos pediatras o en todo caso los psiquiatras. Cabe señalar que cuando hablamos de algunos diagnósticos específicos como el trastorno del espectro autista en su gran diversidad, es muy importante contar con ciertas certificaciones que nos permitan todavía tener una mayor especialización al respecto. Es por esta razón que dentro del campo de la neuroeducación podremos aprender acerca de cómo es esta caracterización cognitiva para poder hacerle frente al diagnóstico, cómo brindar un seguimiento adecuado a padres de familia, inclusive al alumno, y cómo también habilitar al alumno en competencias que le permitan apropiarse del adecuado funcionamiento de su cerebro. Es muy interesante cuando un niño identifica y reconoce sus estructuras cerebrales y te dice: maestro, maestra, me cuesta trabajo participar en la clase porque mi lóbulo frontal pareciera que no está estimulado. Entonces voy a realizar actividades de refranes, de chistes o lectura de algún libro que me guste para estimular mi lóbulo frontal. Entonces son algunas de las actividades que se estudian dentro del área de la neuroeducación. Ahora, bueno, pues cabe señalar que también hay otro tema muy importante, que son las intervenciones. Hoy en día dentro de este campo cabe señalar que las intervenciones también son específicas y especializadas. Cuando hablamos de niños de 0 a 5 años, que son niños que comienzan a expresar sus aprendizajes, podemos comenzar a identificar si hay la presencia de inmadurez cerebral. Me gustaría compartirles que cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo, estos se pueden prevenir. De hecho, existen una serie de factores de riesgo durante el embarazo que podrían generar inmadurez cerebral. Por ejemplo, cuando hablamos de mamás o papás jóvenes que se embarazan a los 13, 14, 15, 16 años, hablamos de un alto riesgo de posibilidad de que la niña nazca con inmadurez cerebral. Cuando hablamos de niños que nacen con el cordón umbilical enredado, niños que son prematuros y nacen a los 6, 7 meses, niños que pesan 1,5 kilos que caben en nuestra palma de la mano, o niños que al momento de nacer tardan en respirar, estamos hablando de niños que están teniendo un sufrimiento en su maduración cerebral. Sin embargo, si no hacemos algo al respecto, pues probablemente muchas veces los médicos dicen: bueno, pues ya nació tu niño, aparentemente nació bien. Pero conforme van creciendo y se van desarrollando, van expresando ciertas conductas de déficit, ciertas conductas que nos expresan inmadurez cerebral. Pero déjenme decirles que si no hacemos algo al respecto, eso se transforma en una secuela neurológica. Una secuela neurológica ya es cuando hay un daño más severo y estructurado en el cerebro. Y es cuando ya denominamos trastorno del neurodesarrollo, como los trastornos específicos del aprendizaje, discalculia, dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, dificultades en la habilidad lectora o dislexia, entre otros. Dentro de este
periodo del desarrollo, déjenme decirles que hay una serie de intervenciones muy bonitas y específicas que nos permiten hacerle frente a estos retos. Encontramos los métodos en neurohabilitación, como el método Catona, el método Bogtia, el método Bobath, que son métodos ya especializados que nos permiten desarrollar la plasticidad cerebral en el cerebro de estos niños. La plasticidad cerebral se caracteriza porque es la capacidad que tiene el cerebro para reorganizarse. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no todo está perdido, que más bien tenemos un área de oportunidad a temprana edad. Y todo esto, ¿dónde lo aprendemos? También lo aprendemos en la especialización en neuroeducación. Por eso hoy en día es muy importante que tú como maestro, si estás en el área preescolar, aprendas que existen métodos de intervención específicos aplicados por profesionales especializados para poder generar esta plasticidad, esta reorganización cerebral y evitar o promover un adecuado desarrollo cerebral a pesar de la presencia de estos factores de riesgo que les acabo de mencionar. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de niños de 7, 8, 9 o adolescentes de 10, 11, 12 años, ¿no? Aquellos en donde su cerebro ya comienza a expresar un funcionamiento cognitivo mayor a través de las funciones ejecutivas, como flexibilidad cognitiva, control inhibitorio, memoria de trabajo. ¿Qué significa? Que aquí tenemos otro tipo de especialistas como los neuropsicólogos, como los médicos neurólogos, que nos permiten ya evaluar cómo está la estructura del cerebro, cómo la actividad eléctrica, cómo mediante estudios de resonancia magnética identificar cómo está funcionando eléctricamente ese cerebro y cuáles serían los métodos de intervención más adecuados para hacerle frente a alguna necesidad si es que hubiese inmadurez cerebral en el cerebro. Un dato muy interesante que me parece importante mencionar es que anteriormente el cerebro en términos del lóbulo frontal terminaba de desarrollarse a los 21 años. Hoy, debido a ciertas condiciones climáticas, de alimentación y de desarrollo, el cerebro en términos del lóbulo frontal termina de desarrollarse hasta los 23 años. ¿Qué quiere decir? Que la cuestión del lenguaje, planificación y razonamiento pues requiere mayor cuidado. Entonces, para eso están estos expertos. Y justamente el área de la neuroeducación nos permite diseñar metodologías fundamentadas en evidencia científica con aquellos métodos más innovadores hoy en día basados y fundamentados en inteligencia artificial que nos permitan promover un adecuado desarrollo cognitivo y funcionamiento ejecutivo en cerebros adolescentes, cerebros jóvenes, cerebros adultos y cerebros de adultos mayores. Cuando hablamos de cerebros adultos mayores, también aquí interviene la neuroeducación, porque nos permite de alguna manera intervenir estos cerebros para evitar una condición neurodegenerativa como el Alzheimer, el Parkinson. Por eso es muy interesante hoy en día que tú como docente puedas aprender cómo funciona ese hermoso órgano llamado cerebro y que podamos también ser agradecidos con nuestro órgano mediante medidas de autocuidado como actividades cognitivas, recreativas, lúdicas y que detonen plasticidad cerebral, que detonen actividad eléctrica. Porque justamente, y con esto culmino, me gustaría compartirles que todo lo que le demos a los niños y a las niñas, algún día ellas y ellos lo darán al mundo. Por esta razón yo te invito a que te sumerjas en esta hermosa aventura denominada neuroeducación. Bueno, pues muchas gracias. Yo soy la doctora Jessica Flores y ha sido un gusto para mí compartirte la primer cápsula neuroeducativa y agradezco de manera especial la invitación del Centro Universitario Trilingüe Oriente. Gracias, hasta la próxima.